Entonces en el supermercado, cuando ustedes van, tomemos el supermercado como que es el data warehouse, ¿verdad? Un supermercado. Pero en el supermercado ustedes se han fijado de que todo no está revuelto. Hay una parte que es para carnes, hay una parte que es para la parte de los enlatados, hay otra donde están los lácteos, hay otra donde están las frutas, hay otra donde están la parte del arroz, los frijoles, los elementos básicos. Este está el pan, y hay otra donde está posiblemente, por así decirlo, las chiverías, pues. Entonces, si voy a hacer un más o menos un ejemplito aquí, vamos a ir al kindergarten. Ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces estamos en el kindergarten. Entonces puede ser que tengamos, aquí tenemos el supermercado. El supermercado que va a ser mi data warehouse. Ya. Pero dentro de mi supermercado yo tengo diferentes secciones, ¿verdad? Tengo esta y tengo, perdón, tengo esta, tengo esta, tengo otra sección acá. No es que voy a hacer, verdad, el croquis de un supermercado, obviamente no le voy a poner una puerta, una ventana ni el cajero, solamente estoy diagramando pues que hay diferentes secciones. Entonces esta, y pues cada una de esas secciones, puede ser de que esta sea, digamos, la parte de los carnes, aquí la parte de la verdura, esta la puede ser la parte, no sé, de la chivería. Aquí puede ser la parte del pan, lácteos, y aquí no sé, aquí puede ser cualquier cosa. Pongámosle N. Entonces N, ahí entonces podríamos tener nuestro pequeño almacén. Entonces esto, como lo dice su nombre, un almacén de datos. Esto es un almacén de comida. Entonces en un almacén podemos tener diferentes tipos ¿cómo puedo decirle? De clasificaciones. Ok, esto puede ser de que son diferentes tipos de datos que se han coleccionado, porque estos, si ustedes ven acá, ya están dentro de mi almacén, pero puede ser de que cada uno de ellos vinieron de diferentes lugares, que es lo que miramos en la imagen. Ustedes ven acá, hay diferentes lugares de donde vienen mis cosas. Puede ser de que los lácteos pueden venir de aquí y pueden venir de aquí, ya, y que el pan puede venir de aquí, y también este mismo que me proveyó para los lácteos puede también proveerme el pan. Entonces esto ya serían los diferentes sistemas operacionales. Puede ser, pongámosles proveedores o sistemas operacionales. Yo sé acaso que es lo que está diciendo acá, que sistemas operacionales, que son los proveedores de mis datos para que se ordenen de esta manera. Ya lo que hace el data warehouse es ordenarlo y ponérmelos en un stock, digamos, cuando cuando ya esté en el supermercado, ya está ordenadito, ya tiene su precio, ya tiene su orden, pero yo no sé de dónde vino. ¿Me explico? Yo no sé de dónde y quién me lo proveyó. A mí lo que me interesa es, yo quiero una pasta de dientes, al fin y al cabo yo solo me fijo en el precio, y si es más barata y si es la que me gusta más, yo la compro. Pero no me interesa si vino de España, si vino no sé, de Estados Unidos. Yo solamente, ya soy el cliente final, y yo solamente les cojo, la pago y me la llevo. Entonces prácticamente sucede con esto, que ya en el data warehouse, que es en el almacén, lo que sucede es que tengo diferentes proveedores que serían, digamos, por ejemplo, ya pongamos los nombres claros, como LRP. Bueno, no sé si sería, bueno, proveedor 1, pues, porque no sería como inventar nombres. Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3,
Creo Ajá. que donde quizás yo lo estoy pensando mal porque lo estoy tratando de comparar con bases de datos, pero No, de hecho, todo lo que hay al momento me parece como que pueden ser tablas, las carnes, las teorías pueden ser tablas y los proveedores y los otros proveedores que puedan ser módulos, que sus gestiones afectan esas tablas. O sea, lo estoy comparando con base de datos y me es parece que que, lo pudiese hacer de esa manera, de pero hecho, tal vez no lo debería estar comparando a base de datos. entiéndase base de datos, por ejemplo, lo voy a dar un poco más atrás en el tiempo. Antes las bases de datos, el concepto no existía como base de datos. El concepto de base de datos es un concepto viejo que viene de los años 50 y 60. El concepto de base de datos prácticamente nació con las matemáticas. Hay cierta matemática que se llama álgebra booleana. La álgebra booleana estudia lo que es la parte de los teoremas de conjuntos. Ustedes, no sé si se acuerdan en secundaria que decían, para todo n que esté contenido en el conjunto tal, aplica esto. Para todo n, sí o sí, solamente sí, aplica esto. Entonces, para todo n del conjunto tal, que está en el universo tal, etcétera, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, de ahí vienen las bases de datos, de ese concepto. Entonces, ahora, siguiendo con lo que les estoy explicando, prácticamente las bases de datos vienen de un teorema matemático, el teorema de los conjuntos, o se llama teoría de conjuntos. Bueno, de hecho, yo cuando recibí bases de datos, yo ni siquiera toqué SQL, no toqué Excel, no toqué Access, no toqué Sybase. A mí me dieron bases de datos, y se asusten o no se asusten, me lo dieron matemáticamente. Todo lo que yo hacía en bases de datos lo hacía en papel y era horrible. O sea, yo no se los recomiendo ni a ustedes ni tampoco se los daría como una clase para que pudieran. Pero el profesor que me tocó era un profesor matemático y la única manera que él conocía base de datos era matemáticamente. Entonces él nos decía, pues algo que puedo rescatar de ahí es que las matemáticas se eh, habían nacido desde ese punto de vista. Creo que alguien tiene encendido el micrófono. Vamos a ver. Entonces, desde ese punto de vista, las bases de datos venían desde mucho más atrás. O sea, prácticamente el concepto como si ya adaptado a las computadoras o al término computacional nació ya desde el momento de la Segunda Guerra Mundial hasta este punto, donde se querían ordenar los datos de forma de que estuvieran seccionados y ordenados para su fácil eh, obtención, su fácil acceso para obtener datos fiables y confiables y tomar decisiones. Ahora, ¿cómo empezaron las bases de datos? Eran archivos planos. De hecho, yo todavía, cuando estuve en la universidad, el tipo de base de datos que yo usaba eran archivos de texto. Prácticamente archivos de texto correlacionados, pero interconectados con el proceso de programación. Entonces no eran tan así. Ahora, por eso le digo, el concepto de base de datos es un poco más allá. Por eso es que hay en el diagrama que sale acá, aparece, digamos, más para atrás. Aparece la parte de los archivos planos, porque hay algunos lugares que aún utilizan archivos planos para sus bases de datos. Archivos planos pueden ser separados por coma, pueden ser Excel, pueden ser, digamos, textos binarios, como la parte de FOCPRO, el antiguo y extinto FOCPRO, que aún algunas versiones existen. Está DBase 2, creo que por acá estaba. Hay diferentes lugares, entonces ahí pueden ver más o menos un esquema de dónde se están obteniendo. Entonces esto es más o menos lo que yo les estaba explicando. Acá. Ok, entonces, de hecho, lo que más o menos les quería abordar era eso, de que pudieran ver el almacén de datos como un
pequeño grocery store y pudieran ver los diferentes proveedores como se los estoy mostrando acá, que son diferentes, pero ya en la práctica cuando ustedes van a obtener sus datos del Data Warehouse, prácticamente ustedes ni siquiera saben de dónde está saliendo este dato. Ustedes están solamente consultando lo que necesitan y voy a explicarlo, no se preocupen por eso, yo lo voy a ir explicando, que es una colección de muchos